El audio. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva transmisión del ICA Talks, tercera versión. Y nos encontramos esta tarde con la doctora Francis Espinosa. Ella es miembro de la Universidad Católica del Norte. Lo podemos ver acá en pantalla. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, académica e investigadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, también becaria, la primera chilena en ser reconocida por la beca de estadía Tuning Visiting Research en la Universidad de Deusto, España, pero adicionalmente a esto, hace muy poco tiempo, hablamos de junio, julio aproximadamente, ella fue seleccionada por el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos, para participar como la única becaria chilena en lo que es la beca Fulbright SUSY Scholarship, ¿ya? De esta y otras tratativas vamos a conversar hoy. El tema que hoy precisamente nos convoca es relaciones internacionales y el rol de los medios de comunicación, una mirada comparativa entre Chile y Estados Unidos. Francis, muy bienvenida y gracias por compartir con nosotros acá en nuestro espacio americano. Muchas gracias, Michael, por tenerme con ustedes en este programa y contar un poco mi experiencia y también hablar de temas tan interesantes que a mí me gustan, que son medios de relaciones internacionales. Perfecto, mira, partamos por lo siguiente. Tú te fuiste ahora y partamos desde atrás para adelante. Lo último que hiciste es postular, ser seleccionada, ser la única chilena en este viaje a Delaware, entiendo, hacer una pasantía en Estados Unidos respecto a temas justamente que te apasionan, lo sé, claramente, con las relaciones internacionales, pero también con la relación con los medios de comunicación. ¿Puedes contarnos un poquito esa experiencia que viste en Estados Unidos? Sí, efectivamente, hay que reconocer que Fulbright siempre está haciendo invitación, digamos, no solamente al mundo académico, sino que en general, digamos, a gente, a jóvenes, tiene distintos programas de mujeres también, para participar en sus estadas que son mitad docencia, mitad académica y experiencias, digamos, intercultural o multicultural más bien. En exclusiva, digamos, nos llegó la invitación a la Universidad Católica del Norte y, digamos, dado que yo me formé en Europa, en realidad yo me doctorado en Inglaterra, digamos, sé mucho sobre las relaciones internacionales y la política exterior de la Unión Europea, pero sabía muy poco de la política exterior estadounidense y yo le enseño en los cursos que dicto que son relaciones internacionales, prensa y relaciones internacionales. Entonces, yo necesitaba, digamos, adentrarme, además me parece fascinante, digamos, la competencia por la hegemonía entre Estados Unidos y China. Entonces, digamos, también investigo sobre eso. Entonces, era una experiencia bastante significativa. Fue un proceso, digamos, muy transparente de selección y también muy exhaustivo. Y hay varias cosas que eran importantes. O sea, en primer lugar, el potenciar, digamos, el acceso al conocimiento de las mujeres, porque claro, efectivamente, si bien yo soy una académica que tiene acceso al conocimiento, pero estando en regiones no es lo mismo que estando en Santiago, que es lo que yo planteaba, y potenciar efectivamente a las regiones para esta beca. Entonces, pasé en un proceso de selección entrevista y después efectivamente fui seleccionada y la verdad es que la experiencia fue fascinante. Yo estaba bastante asustada en realidad. Fue la primera vez que vamos 16 académicos con todo lo que se implica, porque el mundo de la academia es bastante complejo. 16 de distintos países del mundo, entonces teníamos interacción prácticamente 24/7 y un extenso un programa educativo de docencia de 9 de la mañana a 4 de la tarde y en las tardes o los fines de semana experiencias multiculturales, viajes a las organizaciones internacionales como la ONU, a Nueva York, a Washington, eh, y digamos algunos, creo que es Gettysburg donde se desarrolla la guerra civil o donde, digamos algunos hitos históricos. Entonces, digamos, recoger toda digamos, la experiencia
de la formación política estadounidense a partir no solamente de la docencia, sino que a partir de la experiencia y de los hitos históricos, a mí me pareció fascinante. Yo la verdad es que quedé muy satisfecha con la calidad, digamos, también la disposición del grupo de la Universidad de Delaware, porque además estábamos en pleno verano, entonces yo veía el sacrificio de ellos y ellas de montar un programa adecuado para nosotros y de tenernos en condiciones, digamos, bastante buenas, muy buenas, digamos, alojamiento, condiciones, digamos, alimentación, todo realmente es algo que, digamos, que uno agradece efectivamente del gobierno de Estados Unidos, del Estado, digamos, de los Estados de Estados Unidos, y por supuesto de Fulbright. O sea, realmente una experiencia fascinante. Ahora, efectivamente, tuvimos un módulo un poco de la prensa y cómo en el fondo la prensa estadounidense va construyendo un paradigma de democracia, pensando que Estados Unidos, digamos, es visto como una de las democracias más significativas en Occidente. Una mirada muy distinta, evidentemente, a que tienen en los países asiáticos. Entonces es, digamos, conocer cómo se construye esta democracia, no solamente a partir de lo político, sino de los medios de comunicación, me parece extremadamente fascinante. Así que yo creo que es una experiencia con ganas de volver, tal vez. Eh, y sí, pues una experiencia, además, digamos, un poco entre, digamos, los fenómenos que se fueron dando políticos, el impeachment a Donald Trump, entonces había mucha, digamos, mucha interacción política en los medios de comunicación. Un poco está viviendo la historia in situ. Sí, era vivir, pero era, Michael, era vivir la historia, pero vivir la historia de la construcción de Estados Unidos como un, digamos, por una parte como un ente político, digamos, como una nación-estado política, y por otra parte es porque ellos se constituyeron en una hegemonía a nivel internacional, o porque se constituyen ellos como hegemonía, y la importancia, por ejemplo, de la seguridad nacional, la documentación, digamos toda la tratativa que ellos levantan en el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, que es un documento muy interesante, yo me lo leí completo, incluso, digamos, un poco delimitando los desafíos, también los peligros que enfrenta, digamos, la seguridad internacional, quiénes son los enemigos públicos de Estados Unidos, porque lo son, eh, y también de qué manera, digamos, han ido construyendo, digamos, su hegemonía a partir de su modelo económico, el desarrollo en tecnología militar, por ejemplo, que a mí me parece bien interesante. Y sí, efectivamente es un paradigma que yo creo que en Latinoamérica no conocemos tanto, a lo mejor puede que no guste tanto, pero es un paradigma interesante y muy realista en digamos, cómo se organiza el mapa geopolítico del mundo, finalmente. Ahora, en este viaje, bueno, fueron 16 personas, me imagino que eran todos latinos. No, éramos 3 latinos solamente, Okay. era un colega uruguayo, otro colega nicaragüense, eh, y era yo la chilena, digamos. El resto era, eh, bueno, había personas, una amiga muy querida de Laos, digamos, una colega de Rusia, de Egipto. O sea, ahí yo rescataría, Michael, algo súper significativo de Estados Unidos, porque además estaban en el pico del conflicto con Rusia. Entonces, tener, digamos, una colega rusa, lo que implicó en algunas oportunidades no poder entrar, digamos, a algunos ejercicios militares por los temas de seguridad, y obviamente es entendible. Pero a mí me pareció que esa apertura de mente de la cultura estadounidense es algo que la gente a lo mejor no está tan acostumbrada a entender y a ver. Entonces, eso me pareció fascinante, o sea, y la capacidad de autocrítica que tenían también era bien significativa, y de escuchar nuestras críticas también sobre los modelos, digamos, estadounidenses. Ahora, en esta mirada global, porque si me dices que estaban algunos latinos, habían de diferentes partes del mundo, efectivamente había una convergencia de opiniones que permitían
mirar en perspectiva y críticamente lo que se hacía en Estados Unidos, lo bueno y lo malo. ¿Qué podemos rescatar de esas conversaciones en las cuales, por ejemplo, la persona de Egipto decía cuál era su mirada versus la de Laos, o los mismos latinos? Veían particularmente esta mirada democrática de los medios de comunicación o de la forma en cómo funciona Estados Unidos como una mirada a algo a alcanzar, o lo veían como con críticas también que podrían ser corregidas y algunas cosas que en nuestros países podrían ser mejores incluso que ahí. Sí, esa es una pregunta difícil de contestar, Michael, porque, por ejemplo, metodológicamente en algunas oportunidades nos ubicaban, por ejemplo, habíamos un grupo que éramos el Global South, que estábamos los colegas africanos, bueno, yo he ido a África, tengo mucha, digamos, bueno, la cultura africana sí, tiene mucha sintonía, es muy parecida a la latinoamericana. Entonces estábamos las latinos y en este caso estaba el Middle East, también el Medio Oriente, estaba Europa. Entonces, digamos, ellos nos conformaban así. Eso yo diría que no gustó tanto. Que digamos, quisieran digamos, pero finalmente las relaciones internacionales también tienen, los medios de comunicación también lo hacen, también van separando, digamos, las noticias, por ejemplo, por bloques. Entonces, ahí había, y yo diría que este grupo, dado que era un grupo académico, era extremadamente crítico de la visión, a veces un poco sesgada de Estados Unidos sobre las realidades de otras naciones o de bloques de naciones-estado. Eh, y, eh, y, por supuesto también tenía que ver un poco como las doctrinas estadounidenses o los periodos de gobierno también veían en este caso las otras partes del mundo, pero asumiendo que Estados Unidos igual, digamos, lleva un papel protagónico, a lo mejor ya no tan hegemónico, pero protagónico y protagónico, digamos, en la seguridad y defensa a nivel internacional. Por supuesto, también hay intereses ahí, digamos, hay intereses estadounidenses en hot point claves en las relaciones internacionales, eso no hay que dudar, pero a mí me quedaba la sensación de que había un genuino interés, digamos, por proteger, por ser el policía del mundo, o sea, como que, y a mí a veces en algunos puntos me parecía hasta una visión un poco naif en realidad, eh, porque sentía yo que a lo mejor Estados Unidos invertía demasiado en defensa e incluso en defender eh, de países que requerían democracias, digamos, a la forma que Occidente entiende las democracias, y eso finalmente no funcionaba. Entonces, yo creo que ahí tal vez la crítica de qué manera Estados Unidos le cuesta, digamos, el proceso empático de ver al otro, y lo que yo sí veía es que difícilmente, o sea, como que en el fondo Estados Unidos como siempre el hermano mayor, que tiene todas las responsabilidades, que se asume responsabilidad, entonces es agotador, creo que yo veía a la gente agotada de ser siempre, digamos, el buen hijo. Entonces, creo que eso, digamos, eso tampoco no veía tan claro que ellos tuvieran esa conciencia de lo agotador que era siempre comportarse así, digamos. O sea, ser el hermano mayor, pero también tener todas las respuestas y entender que el hermano aquí puede que tenga una respuesta y no la asume como tal. Recién me hablaste de Donald Trump, leíste su libro o sus miradas como su doctrina. Eh, ¿Qué elementos podemos rescatar de esa doctrina? Porque Donald Trump, seamos súper sensatos, ha sido bastante criticado desde el punto de vista exterior en cuanto a su política en diferentes líneas. Ahora, yo por lo que he revisado, Donald Trump, si uno compara, por ejemplo, el periodo Obama con el periodo Trump en temas económicos, la diferencia es casi nula. Entonces, llega un punto en que uno se pregunta, efectivamente, con los medios de comunicación, en términos generales, han ido informando de manera correcta, lo cual ha sido el resultado de las candidaturas, o también hay un sesgo que finalmente nos pasa como ciudadanos a pie, que nos quedamos con el titular de la prensa y sabe que este tipo es malo, es bueno, y me quedo ahí. Eh, ¿Qué podemos rescatar de esa política? Sí, bueno, es interesante, digamos, la figura de Donald Trump desde que él comienza su candidatura, porque se genera toda una costación internacional en contra de él. Yo recuerdo los medios
Economist u otros medios internacionales que en realidad eran bastante duros, digamos, con la figura claro, de un, digamos, un, empresario, ¿no? Que en el fondo accede al poder. Y, y la verdad es que, digamos, esto es bien interesante en términos de la propaganda porque se genera un efecto boomerang, o sea, mientras más le dan, finalmente él gana las elecciones. Entonces, yo recuerdo, bueno, en ese tiempo yo predije el triunfo de Donald Trump porque yo sabía, conocía muy bien el fenómeno. Eh, y claro, su gobierno, hay varias cosas que me parecen rescatables. Primero voy a hablar, digamos, en lo que yo veo. La verdad es que cuando uno habla, incluso con los mismos estadounidenses, generalmente de centro izquierda, es como si fuera el demonio mismo. Pero habría que reconocer, digamos, que Donald Trump, bueno, por algunos medios fue visto como el broker, o sea, el que quebraba todo, así como que rompía las relaciones, pero habría que entender, mi modesta impresión, que los gobiernos republicanos tienen menos tendencia a generar políticas agresivas y de invasión digamos, de otros estados. Entonces, a mí, yo creo que eso, ahora yo creo que hay digamos, una especie de modelo de optimización, o sea, que era lo que planteaba Donald Trump, o sea, el costo de ser la policía del mundo y tener todo ese peso es demasiado grande cuando en realidad yo quisiera invertir y transformarnos como en una política más nacionalista que es prácticamente la política de los años 20 de Estados Unidos, donde hay toda una especie de proteccionismo, donde hay un desarrollo de las industrias nacionales, etcétera. Entonces, yo creo que a mí particularmente me gustaba esa mirada hay cosas que no tenemos porque están, digamos, injerencia en los resultados no han sido óptimos. Entonces, frente a eso, ¿por qué tendríamos que invertir tanto en este caso en defensa y en toda la política exterior estadounidense? Eso me parece, me parece que la gente se sentía muy favorecida con esta visión más bien nacionalista, como bueno, no sé, pues el Get American Again, o sea, como el volver a las raíces de la formación de las naciones de Estados Unidos en este caso. Y me tocó en algún momento conversar con uno de los senadores de Oregon y él me planteaba lo siguiente, me decía, mira, la figura del presidente en Estados Unidos para el ciudadano común y corriente no es tan relevante como su gobernador, porque finalmente la política que beneficia o la micropolítica que beneficia al ciudadano común y corriente la ve el gobernador. El presidente de Estados Unidos pasa a ser una figura relevante para la relación de Estados Unidos con el exterior. ¿Compartes esa visión? Sí, efectivamente, bueno, pero también yo creo que sí, pero también los liderazgos yo creo que también marcan en el fondo no solamente la intención de voto, sino que también la forma en que Estados Unidos o la gente se relaciona finalmente con otros países. Entonces, yo creo que sí que efectivamente el gobernador o la gobernadora, digamos, marca más bien como las políticas regionales o federales en este caso en Estados Unidos, pero no sé, pues en este caso los gobiernos, y un poco respondiendo al anterior también, el gobierno de Joe Biden tampoco, o sea, hay muchas cosas que ha dejado del gobierno de Donald Trump. Pero yo no soy tan pista, o sea, en ningún caso, pero es lo que, digamos, desde una visión objetiva, me parece que en algunas cosas habían aciertos y que esos aciertos se fueron, digamos, reproduciendo en este gobierno. Y bueno, el mundo enfrenta una crisis económica, una inflación bastante compleja, que también lo enfrentó en este caso Donald Trump y Joe Biden. Y en el caso, por ejemplo, digamos, de la doctrina de seguridad nacional que tenía Joe Biden, que finalmente es la política exterior, no hay un documento específicamente política exterior,
Él planteaba, digamos, abiertamente las características que tenían los enemigos públicos, que en este caso era Rusia, como lo calificaba, que en el documento de Biden, por ejemplo, lo suaviza, digamos, no abiertamente, no lo trata como diablo, etcétera. Y en el caso de China también, o sea, me parece que ir levantando, digamos, esas amenazas, porque el caer tanto en amenaza también hay como una paranoia, pero me parece que es interesante el tema de ir como warming up, de ir viendo qué amenazas hay y de qué manera se puede enfrentar, seguramente porque Estados Unidos también, perdón, quiere tener o seguir manteniendo una hegemonía, pero en este caso yo creo que los contextos internacionales ya son distintos y me parece, digamos, pero ahora, digamos, un poco la doctrina de Biden plantea digamos, esta especie de persuasión, o sea, tal vez no este ataque tan frontal, sino que esta especie de persuasión en la cual, digamos, si bien digamos, está toda la metodología o la instrumentación para ejercer el poder duro, pareciera ser que en el caso de Biden, bueno, en el caso un poco también, pero en el caso de Biden pareciera ser que la estrategia de la diplomacia es una estrategia que ha retomado, digamos, poder digamos, en la gestión, en este caso del gobierno de Estados Unidos. Ahora, seamos súper sensatos, o sea, Estados Unidos estaba en alerta desde que Xi Jinping decide reconstruir la ruta de la seda y hacer un cambio geopolítico importante ahí, y eso van a ser prácticamente 12 a 14 años más o menos que entiendo Xi Jinping mencionó esta idea. Ahora, Donald Trump es un presidente que, para bien o para mal, marca presencia, marcó un antes y un después en la forma de hacer política en Estados Unidos, después de un Obama que era un tipo muy carismático, un presidente muy cercano, muy querido por la comunidad latina, también por la comunidad afroamericana, que pasó a ser casi una mirada soñada de lo que esperaban las comunidades más rezagadas en Estados Unidos. Llega un Trump que es mucho más disruptivo, que habla al electorado blanco, que se acerca al electorado aquel que para él está olvidado, como esas zonas industriales que ya habían perdido trabajo, y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a recuperar y voy a hacer que esos trabajos vuelvan, porque Estados Unidos tiene que ser grande de nuevo como lo era, aun cuando es casi una máxima de que no sabemos qué tan grande era lo que él planteaba. Eso llevó a que también cambiara fuertemente o diera un vuelco importante en la prensa en Estados Unidos. O sea, la prensa con Donald Trump efectivamente cambió porque la relación de la prensa con el presidente fue distinta. Antes era más protocolar, más cercana, más respetuosa. Ahora inclusive se llegaron a muchos enfrentamientos entre el presidente, la misma Casa Blanca, y las disonancias también que se generaban entre los jefes de prensa, que no estaban de acuerdo con lo que decía Trump. Entonces generó una batabola interesante. Respecto justamente, te quería llegar al tema de la prensa en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el rol de la prensa con Trump en Estados Unidos? ¿Y cómo ha variado esa prensa ahora con la presencia de Biden como presidente? Bueno, sí, si bien vamos tal vez más adelante ver el tema de la desinformación y de las fake news, pero un poco se asume, digamos, a nivel internacional, esta orquestación internacional en contra de Trump, que con Donald Trump, perdón, aparece, digamos, sí, en el fondo aparece y se hegemoniza el uso de las fake news, no solamente para ganar las elecciones, sino que para, en el fondo, desarrollar una gobernanza, digamos, determinada, o sea, no sé si tranquila, pero pareciera que sí. Em, Eso por lo de pronto. Después yo traía este libro para discutir, digamos, este libro digamos, que me lo compré en Estados Unidos, que es justamente, perdón, digamos, la relación de los presidentes con la prensa, y tal como dice acá, ¿no? De qué manera desde los padres fundadores hasta la actualidad ha habido una relación conflictiva, bueno, ahí, digamos, las dos estructuras de poder, ¿no? O el cuarto poder, que es la prensa, los medios. Entonces había una relación, digamos, yo lo estoy leyendo, una relación súper conflictiva entre la prensa y en este caso los gobernantes, porque todavía no tienen presidenta, no han tenido presidenta. Eso es lo primero, y lo último que yo quisiera rescatar, que es Donald Trump, el que, digamos,
potencia una ley en la cual hay una liberación para la adquisición de medios de comunicación. Esa ley todavía está con Joe Biden, y la crítica que se le hacía era, que viene del lado de los demócratas, era que esa ley desfavorecía a las minorías y a las mujeres. Yo me puse a investigar por qué, porque se supone que hay un liberalismo en los medios de comunicación, entonces difícilmente, digamos, cualquiera pudiese adquirir medios de comunicación. Es porque en este caso no habría alguna regulación entre que las grandes cadenas adquirieran, por ejemplo, Univisión, que es el canal, digamos, más significativo, digamos, por lo menos el más visto en la comunidad latina, tiene, digamos, radios, tendría, digamos, un holding de medios de comunicación y otros medios también. Entonces, eso digamos, atentaría contra, en este caso, las minorías y las mujeres. El Congreso pidió evidencias, finalmente no se presentaron evidencias, entonces la verdad es que a mí me parece que, digamos, el tener una ley que finalmente abra, entre comillas, el mercado a la generación de medios de comunicación es un pluralismo, o sea, yo creo que es un pluralismo y seguramente el medio independiente, sí, yo pienso que debiera tener más apoyo estatal, debiera no competir efectivamente con las grandes cadenas, pero sí, digamos, por lo menos hacerle el peso desde la independencia. Ahora, claro, digamos, como vi yo los medios de comunicación, yo creo que hay un antes y un después del 11 de septiembre, de la caída de las Torres Gemelas, donde, por ejemplo, bueno, el factor CNN, que es un factor que estudiamos en relaciones internacionales, como el factor que en el fondo transforma la forma de transmitir la guerra, en el caso de la guerra Irak-Kuwait, con una teoría de escenario, o sea, los periodistas nunca pudieron acceder al frente, pero digamos lo hacían desde eh, digamos desde el hotel, por ejemplo, y ellos decían, bueno, desde el campo de batalla, pero en realidad no estaban. 24 horas, ¿no? 24 horas de transmisión de la guerra, digamos, una guerra un poco más quirúrgica, ¿no? Que Vietnam, en este caso, pero también, digamos, los medios, digamos, la revista Life, por ejemplo, que la culpan, digamos, del fracaso o de la derrota de Vietnam. Entonces, yo creo que la relación entre medios bueno, y conflictos bélicos es bastante eh, com- interesante, compleja en realidad. Eso, y bueno, y como que me estoy sacando, y digamos lo último que digo en relación al tema de las fake news, eh, hay, hay un estudio que plantea que en el gobierno de George Bush hijo, eh, digamos, se realizaron noticias falsas y hay un levantamiento como de 900 y tantas, 943 noticias falsas. O sea, en el fondo, no solamente en la era Trump había fake news, sino también durante otros gobiernos a lo mejor antes no había información. O sea, efectivamente, la noticia falsa o desinformación es parte de la política. Bueno, yo diría que es la mala política, pero es la política realista. O sea, digamos, la realpolitik es lo que digamos, escuchaba hoy día en la radio, que eh, creo que el senador Moreira acusaba a la ministra Vallejos de hacer fake news, y bueno, ella después le replica y parece que la fake news era el del senador Moreira. Entonces parece que hay un juego ahí, no hay un juego. eh, lo que le quiero decir, Michael, es que la desinformación no es algo tan nuevo, sino que a lo mejor las estrategias, porque acabo de terminar un curso yo con la Universidad de Austin, las estrategias, digamos, que se han ido levantando, sobre todo en periodos electorales, para, digamos, hacer como normalizar o normativizar el desarrollo de la desinformación y de la mala información, pareciera ser que es como el pan de cada día. Entonces, eso yo creo que es, digamos, no sé si inevitable, pero es lo que está, digamos, presente. Resulta relevante tocar ese punto de que efectivamente las fake news o la desinformación como tal no es un fenómeno nuevo, sino que prácticamente en Chile resulta nuevo porque no lo habíamos tocado con la profundidad que quizás otros países lo han tocado anteriormente. De hecho, el concepto se popularizó muy fuertemente en el periodo del gobierno de Donald Trump,
entiendo cuando un periodista le hace preguntas y le dice esa noticia falsa, el concepto queda y se empieza a replicar mucho más fuertemente de lo que se hacía antes. Bajo esa perspectiva vamos a tocar un par de temas que me interesa que veamos, porque un par de definiciones que quisiera usarlas como marco conceptual, porque recién hablábamos de que hay leyes en Estados Unidos que efectivamente proponen y buscan que efectivamente haya más medios de comunicación y que haya traspaso de estos medios, y se creen también. Pero la pregunta es, ¿qué es un medio de comunicación? Y cuando hago esta pregunta, me refiero a qué lo constituye como un medio de comunicación. ¿Lo hace la infraestructura, la legalidad, los equipos que funcionan, si existen periodistas o no? La pregunta va más atrás, porque en realidad tú te encuentras ahora en diferentes partes del mundo, y particularmente en Chile y en nuestra ciudad o nuestra región, Antofagasta, lo cual tiene que pasar también en las otras regiones, que viene alguien, crea un blog o crea una página de Facebook, pone nombre de diario, se pone a reportear sin ser periodista y se define como medio de comunicación. Entonces la pregunta es, ¿qué es un medio de comunicación o cómo lo podemos entender para poder identificarlo? Sí, esa pregunta también es bien compleja, Michael, porque en realidad, digamos, si lo analizamos desde la sociología de la comunicación, que es, digamos, que es el conjunto de escuelas estadounidenses, que son las primeras que estudian de manera científica, digamos, la caracterización de los medios y sobre todo los efectos o el impacto en la población, eh, digamos, esa mirada plantea justamente eso, plantea, digamos, digamos, un medio, un canal, ¿no? Canal o soporte que tiene, digamos, la formación de gente preparada, a pesar de que en muchos medios la gente, los periodistas se fueron haciendo en el camino, ya hay formación profesional, aunque pareciera ser que en Chile es el único caso que tenemos periodistas. En otros países se preparan, digamos, en áreas como economía, política, y después acceden como a una especie de bachelor en algunas técnicas periodísticas. Em, Sí, es una buena pregunta. Lo que pasa, Michael, es que ahí caímos un poco, por ejemplo, en los medios locales, uno hace de todo. Entonces, como especializarse en un área, yo no sé si tendremos las condiciones para en Chile para desarrollar periodismo tan especializado, a pesar de que a mí sí me gustaría que fuera así. Entonces, bueno, eso, digamos, esa es la visión tradicional. Entonces, un poco lo que estudian las escuelas estadounidenses, bueno, cuáles son los efectos psicológicos, sociales, políticos, por ejemplo, que impactan en la gente. Entonces, desde esa perspectiva, prensa chilena, por ejemplo, u otros medios que tienen como una página en Instagram, no caben en ese rol. Lo discutíamos esta semana, perdón, lo discutíamos hace un par de semanas con un grupo que presentó el análisis justamente de prensa chilena, y yo también les hacía la misma pregunta. Entonces, lo que me decían los estudiantes era que hoy en día efectivamente quien entrega información, digamos, tiene la capacidad digamos, de transformarse en medio, y tal vez en el sentido, digamos, que se transforme en una especie de, como la teoría de los two-step flow, que en el fondo hay un líder, que en este caso es el periodista o quien tenga el medio, y recibe la información, la procesa y después la entrega. Ahora, en esa entrega es posible que la persona, como no tiene la formación, entregue una información relativamente, digamos, falsa o mala información. Entonces, yo creo que ahí, o sea, hoy en día es muy difícil catalogar un medio desde la infraestructura, desde el personal especializado o desde la normativa. O sea, yo creo que este liberalismo mediático, que a mí particularmente me gusta, claro, hay mucho espacio para, digamos, todo tipo de información. ¿Qué dice por ahí el colegio de periodistas y no lo está haciendo? Sí, pero el fondo es dos cosas del colegio periodista. El colegio periodista de repente se ideologiza y ahí ya pierde, digamos, la relación con otras vertientes de la ideología contraria, por una parte, pero por otra parte también, a diferencia del colegio médico, el colegio periodista tal vez históricamente no ha tenido tanto poder. Entonces es difícil, digamos, porque siempre está en una relación contestataria, confrontacional con los poderes establecidos. O sea, si usted me pregunta ahí, bueno, ¿cuál es el rol del periodista? El rol del periodista es justamente remecer las estructuras de poder.
pero siendo que el poder, perdón, siendo que el medio de comunicación a veces se transforma también en un poder, como en el caso del Mercurio de Santiago, que en realidad es el Mercurio. Claro. Efectivamente, ahora, por lo que deduzco de la conversación, efectivamente hay una pregunta relacionada a quién regula los medios. En estricto rigor, al parecer no hay una regulación concreta de una entidad que regule y revise que efectivamente los medios cumplan un rol que se ajuste a una lógica de, ojalá un equilibrio de información, que las fuentes se consulten como corresponde. Sin ir más lejos, un caso local, el caso de pagaron el agua o la luz, creo que fue en el municipio, donde la empresa dice no se pagó, viene el alcalde y dice sí pagué, pero dicen, ¿saben qué? Pagué, pero no mostré los recibos. Entonces, finalmente se genera esta batahola y esta sensación que al final del día, lo que funciona mucho, al menos en Chile, no sé, en el resto de Latinoamérica, probablemente sí, porque la forma de funcionar es muy parecida, es que una vez hecha la acusación, aunque tú demuestres lo contrario, efectivamente eres culpable. Entonces, claro, un medio tira esta información y dice, pasa esto. La ciudadanía la compra, la cree, la asume, y aunque se pueda corregir, o en el caso de la Polar, por ejemplo, donde dicen, ¿sabes qué? Era ropa falsificada, la Polar dice, yo le compré un proveedor externo, fuera de Chile, acá están las facturas, al parecer las mostró, pero ya la Polar se que creó o sea, quedó formada o catalogada como una empresa en la cual tú no vas a poder comprar ropa original. Entonces, ahí me entra esa pregunta, porque efectivamente no hay una regulación que me ayude a mí en los medios al menos a tener una sanción en caso de, sino que hay una libertad. Ese rol no regulado o no tan profundamente regulado en Chile, ¿es repetitivo en los otros países? ¿O la experiencia que hay por ahí? Esa es una buena pregunta que usted hace, porque en realidad, eh, digamos, la normativa nuestra es ex post, es decir, cuando ya se ha publicado la información, y en otros países no, pues en otros países, digamos, la normativa sería ex ante, o sea, habría posibilidades, digamos, de, entre comillas, censurar alguna información que atentara, por ejemplo, que atentara en contra de los derechos humanos. Entonces, digamos, ahí habría una diferencia. Efectivamente, en Chile hay ley de prensa, digamos, hay normativa, pero también hay mucha libertad. Y, por ejemplo, yo en unas jornadas de investigación en la Universidad de Diego Portales, les preguntaba, por ejemplo, era un panel sobre encuestas de opinión pública, me refiero a, digamos, academa, digamos, todo el grupo de gente que levanta encuestas, y yo les decía, pero ¿habría alguna posibilidad de que ustedes a lo mejor plantearan al gobierno alguna normativa en la cual, digamos, las encuestas que ustedes levantan, que tiene un trabajo serio y metodológico, digamos, no tuviese que competir con la encuesta que levanta cualquier persona, por ejemplo, en el Facebook, en Twitter, y que generalmente tiene que ver con el algoritmo de la gente conocida. Entonces, si uno pregunta, bueno, ¿por quién vas a votar? Seguramente la gente cercana a uno va a votar por la misma persona que va a votar uno. Entonces, y ahí uno puede decir, bueno, esta persona va a ganar las elecciones. Entonces, ahí al unísono me dijeron no, eso no. Pero por ejemplo, hay experiencias bien interesantes en los países asiáticos, que son países un poco más regulatorios, un poco más controladores. Hay experiencias en Indonesia, hay experiencias en Singapur, en Taiwán. Hay experiencias en las cuales por lo menos hay normativas que regulan la desinformación o las fake news que se entregan, y hay, digamos, la India también, y hay, digamos, se hacen castigos. Ahora, lo que usted me dice, bueno, el problema es como el linchamiento público, ¿no? Eso es como difícil, porque esa es la gracia de la fake news, ¿no? Que en el fondo es una noticia, entre comillas, muy golpeadora, que evidentemente es una noticia que podría ser una desinformación, es decir, digamos, una noticia que no se apega a la realidad, o mala información, que es una noticia que se apega a la realidad, pero en el fondo es manipulada. Claro, manipulada. Entonces, ahí diría yo que en este caso la normativa pudiese plantear sanciones importantes para quienes publican ese tipo de información. Y recuerdo el caso de México, porque también creo que, no sé, creo que fue en un webinar, tal vez que en México
digamos, se está, bueno, en América Latina se están levantando bastantes ONG que son chequeadoras de datos, los fact-checking, eh, chequeados, por ejemplo, en Argentina, Sabueso Rojo, parece que es México. Eh, entonces, lo que hizo el CERVEL de allá de México es que justamente trabajó con estas organizaciones para ir chequeando, digamos, todo lo que se publicaba en las redes sociales durante el periodo eleccionario e inmediatamente ir generando sanciones que tenían que ver con bajadas perdón, y también con digamos, las empresas de redes sociales, ¿no? Y entonces bajaban la información o cancelaban, en este caso, las cuentas. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, hay un modelo bien interesante que pudiésemos seguir. O sea, a lo mejor el CERVEL no tiene las capacidades ni la gente, pero pudiésemos robustecer la institucionalidad para por lo menos en procesos eleccionarios generar, digamos, todo este chequeo de datos para que no se, digamos, publicite información falsa. Justamente eso, porque en realidad, primero, partiendo de la base de lo que conversábamos, que el tema de la fake news es un tema histórico en Chile, ya vemos este caso en particular que es emblemático en el año 67, en el frontis de la Universidad Católica en Santiago, presentan este lienzo a un estudiante manifestante donde él dice Mercurio miente, y efectivamente está diciendo, ¿sabes qué? Las noticias son falsas, no es tan así lo que está pasando, y es una frase icónica que ha marcado a Chile siempre, y fue muy recurrente en el estallido social del 2019, pero también en el proceso constituyente. Yéndonos a ese punto del proceso constituyente, nos encontramos también con que hubieron muchas denuncias, en este caso 202 denuncias en particular ante el CERVEL, donde se hablaba de noticias falsas, desinformación en el proceso constituyente, que se notaba que efectivamente estaban influenciando a la gente que por motivos varios podía no chequear la información y quedarse con una línea de información que podía influir en su votación final, ya sea por un sesgo de ideología, ya sea por no querer buscar simplemente, o porque efectivamente es dentro del grupo etario de los jóvenes, los adultos mayores o la gente de escasos recursos, que efectivamente se ve más vulnerable a este tipo de cosas. Este elemento, claramente, al no haber una regulación de los medios en Chile, lleva a que efectivamente no pudo ser sancionado, se conocía, pero fue parte de la información que recibió el ciudadano común y corriente para votar lo que ya se un plebiscito salía de un 62% del rechazo. Bajo este contexto, viene la ministra actual, ministra Vallejo, y dice, ¿sabes qué? Voy a buscar una forma en cual podamos regular esto. Dice, voy a hacer un tour no un tour, un viaje por Europa, una gira por Europa, y ver qué efectivamente está pasando para hacer política comparada de lo que se está haciendo y ver cómo podemos implementar algo en Chile. Ahí está colaborando, entiendo, la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera y la Universidad de La Serena como universidades públicas estatales para colaborar con información que lleva en esta lógica. Esto nos lleva a que ya el 17, hace poco, perdón, el 22 de este mes, hace 2 días atrás, la Cámara aprobara un proyecto de resolución para rechazar el uso de fake news en política. ¿Es el camino poner normativa legal a las cosas que se van diciendo? Es un camino, no sé si llamarlo puntual, sino que provisorio, o es también un camino en conjunto donde la ciudadanía tiene que crecer para que efectivamente pueda tomar la decisión por sí sola, informarse, pensamiento crítico, algo muy recurrentemente necesitado de las universidades, que no hay un elemento explícito de ramo de formación para que el joven tenga pensamiento crítico y en los colegios también, y que no necesitemos regular a través de leyes cómo hacer las cosas porque el ciudadano común y corriente va a entender y va a decir, ¿sabe qué? Esto es falso, esto es verdadero, yo sé cómo informarme. Sí, bueno, yo recuerdo que el biólogo chileno Humberto Maturana decía que lo que no estaba explícito en la cultura se tenía que poner por escrito. Entonces, la normativa siempre va después de, digamos, de las necesidades, de un poco de las pretensiones de la ciudadanía. Eh, Ahora, a mí me parece que es importante, tal como la experiencia, bueno, en Europa también, porque Europa, digamos, yo no creo que Europa vaya a levantar un tratado, digamos, para hacer regulación de información y desinformación, pero sí ellos han ido trabajando en normativas bastante, yo no le llamaría estrictas, pero
bastante acuciosa para los temas de desinformación. Entonces, claro, la experiencia europea nos da un antecedente, también nos da un antecedente de experiencia asiática, de gobiernos un poco más, digamos, más reguladores. Eh, yo diría que es el primer paso, Michael, porque yo tengo la impresión de que eso debiera ir asociado a educación cívica, digamos que la gente vaya aprendiendo en los colegios, digamos, la educación cívica a través de los eh, medios de comunicación, también porque uno de los modelos medios de comunicación no solamente es la fiscalización, sino que la labor educativa e informativa. Y, por supuesto, lo que yo le hablaba, la robustez de, en este caso, el servicio electoral, que tuviese la capacidad, en este caso, de trabajar con las empresas que, digamos, tienen, ¿no?, las redes sociales, que administran, ¿no?, o que son dueños de las redes sociales, pero también, diría yo, con las experiencias de universidades, no solamente públicas, también privadas, que hay dos casos bastante interesantes. La UDP ha trabajado en extenso en esto y también lo ha hecho la Pontificia Universidad Católica. Entonces, ¿de qué manera en el fondo hay una articulación de actores para ir generando, en primer lugar, yo diría como una atmósfera de transparencia en la información y con esta, digamos, atmósfera como una, digamos, como un ecosistema de transparencia en la información, pudiésemos ir generando, impactando la cultura chilena. Entonces, de esa manera, digamos, la gente se va a acostumbrar y va a exigir, en este caso, mayor transparencia en la información. En el caso, por ejemplo, del proceso constituyente, hubo dos académicos, yo creo que eran ingenieros en inteligencia artificial, y plantearon que a partir del inicio del proceso constituyente se generaron una serie significativa de bots por parte más bien de la derecha. Pero estos bots no necesariamente publicitaban noticias en contra del proceso constituyente, pero había, digamos, ahí eh, una inclinación a generar cuentas falsas, eso quiero decir. Ellos después iban a estudiar ya cuando el proceso se cerró. Entonces, a lo mejor, digamos, no sé si habrán hecho los análisis ahora, pero a lo mejor los análisis sí pudiesen hablar de que digamos, ciertos grupos de la centro derecha y otros grupos aledaños generaron una pedagogía del rechazo, le llamaba Gabriel Altit, una pedagogía del rechazo basada en esta estrategia de desinformación y malinformación. Bueno, y cabe recalcar, ya que tocamos el tema de la UDP justamente ahora con los espacios americanos está desarrollando un proyecto que ya se lanzó, se llama verificatumedio.cl, que justamente busca educar a las comunidades menos informadas, que son los jóvenes y los adultos mayores, pero en este caso principalmente jóvenes, en cómo entender y reconocer cuando la noticia, no cuando la noticia es falsa, porque ahí también hacen el hincapié, cuándo es desinformación y cuándo es noticia. Entonces, generaron unos manuales que son muy interesantes, y estamos trabajando algunos elementos son de Antofagasta, pero que te dice, mira, están estas aplicaciones para que tú corrobores la información, cruces las fuentes y después de eso te hagas una opinión. Porque también sabemos que en función de cómo uno se mueve en las redes sociales, se generan burbujas informativas y finalmente uno se termina convenciendo de lo que ya cree y no ve la otra mirada. Entonces, ese es un caso bastante interesante que después lo pueden revisar en nuestra página web, en nuestro Instagram, que ya estamos difundiendo esta iniciativa para que la gente de la región y de la zona norte se pueda sumar. Pero, Francis, una última pregunta, o un par de últimas preguntas para ir cerrando por el tiempo. ¿Cómo está el desarrollo de la prensa en las regiones y particularmente en Antofagasta? ¿Está a la altura? Eh, sí, yo creo, bueno, yo creo que la verdad es que particularmente veo yo que hay mucha precariedad económica también en los medios de comunicación. Hay esfuerzos por hacer prensa independiente o medios de comunicación independiente, em, pero así todo, hay una gran crisis, o sea, yo creo que hay una gran crisis en general en el periodismo, en términos económicos, pero también en calidad periodística. Yo que tengo la experiencia, por ejemplo, bueno, no solamente de Estados Unidos, sino de Inglaterra, que el periodismo, a mi juicio, el mejor periodismo que se desarrolla en el mundo,
claro, hay una diferencia sideral digamos, en la forma de em, construir, digamos, la noticia, o sea, hay mucha utilización de fuentes repetitivas, de las mismas fuentes, de reportear poco, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay una crisis importante, a pesar de que a mí me parece que el periodismo chileno siempre, yo digo, ha sido muy funcionalista, o sea, en el fondo prácticamente entrega noticia informativa y poca noticia interpretativa, entonces eso le da en este caso al lector o lectora o oyente, digamos, pocas posibilidades de irse formando una visión crítica con respecto a la realidad. Eso creo yo. eh, y yo creo que los medios locales también, digamos, luchan con eso. Ahora, las escuelas de periodismo también estamos en crisis por temas económicos y también estamos en crisis porque nos cuesta encontrar, digamos, gente que nos ayude a formar periodistas, sobre todo en la parte periodística propiamente tal. Eh, y a veces hemos ido derivando más bien a otras áreas como comunicación estratégica. Entonces, pero sí, como que yo creo que nos falta, digamos, mayor fortaleza en la preparación, digamos, del periodismo propiamente tal. Digamos, también yo echo de menos cursos, efectivamente, de chequeo de datos. Eso echo mucho de menos yo, porque yo miro las mallas curriculares, eso hace falta, cursos de chequeo de datos, efectivamente pondría por lo menos en los periodos eleccionarios a ser integradores sobre chequeos de datos. Entonces, yo creo que sí, y el periodismo local, claro, está muy, el periodismo también se ha vuelto muy farandulesco, no, no, efectivamente el tema de la municipalidad, que es como el escándalo de la semana, ¿no? O los dichos de la gobernador, perdón, del gobernador, de la delegada presidencial. Entonces, como que como que pareciera ser que hubiesen pocos temas eh, que abordar en la región y en el fondo los temas debieran estar asociados un poco a la región que soñamos, o sea, cuál es la región que soñamos y qué temas nosotros pudiésemos proyectar como temas interesantes, pero yo a veces donde converso siento que hay noticias. Pareciese que eso estuviese, bueno, es un fenómeno y eso es innegable del periodismo más de título, que de la profundidad de la noticia o de buscar verdades que son relevantes y duras, pero que en realidad, al parecer, y ese es un fenómeno, a la comunidad como que no le interesara y le gusta mucho más ese del escándalo de la semana. Este tipo de periodismo que trae en algún momento Pamela Giles, nuestra diputada, el periodismo farándula, donde para evitar todo este tipo de demandas que se presentan en los medios de comunicación cuando uno hace una acusación falsa, empiezan a relativizar los conceptos como se diría, se dijo, se cree, que son palabras relativas que en una demanda no prosperan. Entonces, juguemos un poquito a eso y pareciese que los medios hubiesen entendido que esa es una forma de resguardarse, pero también llegar a buscar, al menos los medios que están en red, un poquito más de likes, porque efectivamente eso te va a generar publicidad y te va a generar subsistencia. Entonces, también pareciese que hay un elemento propio de la sociedad que está obligando de alguna otra manera a que los medios de comunicación se comporten de esa manera. Pero efectivamente hay desafíos interesantes, sobre todo porque la Universidad Católica del Norte es la única universidad del norte que dicta la carrera de periodismo, después nos encontramos con La Serena. Claro, entonces hay un desafío de responder a esa necesidad de ese pensamiento crítico, y yo comparto contigo, me tocó en el año 2010, 2012, 2008, ya no recuerdo, también hacer clase en periodismo, y ver también que efectivamente hacen falta elementos que hagan una formación mucho más profunda de ese periodista y más dura, que hagan que efectivamente los temas relevantes de esa región que soñamos, de ese país que soñamos, sean los temas de conversación. Francis, en honor al tiempo, yo te quiero agradecer el estar con nosotros. Quedan muchas preguntas por hacer, el tiempo no lo permite, pero sería maravilloso estar en una segunda oportunidad conversando de otras bajadas o haciendo acciones que nos permitan llevar estas conversaciones a la comunidad para que vea efectivamente la belleza que hay detrás del cuarto poder. ¿Mm? Bueno, gracias Michael, feliz de estar en el programa y también, digamos, muy contenta nuevamente de estar comentando medios, relaciones internacionales o todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Y para la gente que está acá, muchas gracias por estar con nosotros, y también saludamos a la Universidad San Andrés, que también nos acompaña con su cátedra justamente de Ciencias Políticas en Buenos Aires.
Y recordarles también que visiten nuestro Instagram y nuestras páginas porque seguimos en proceso de postulación a la beca SOSI Scholarship también. Fulbright se extiende y varias instancias más que se están dando. También recordar que la comunidad norteamericana el día de hoy celebra el Día de Acción de Gracias. Entonces es perfecto día para celebrar, para dar gracias por todo lo que tenemos como ciudad, como familia, como regiones y por los desafíos que se vienen. Así que a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad en el cuarto ICATalks del 2022, donde estaremos conversando con otro exalumno bastante interesante respecto a temas que nos preocupan como región. Buenas noches. Mara